Muy buenas, bienvenidos a un video más acerca del arrebatamiento de la iglesia. Ya tenemos varios videos antes que este. Los estamos numerando para que usted sepa cuál, desde el primero hasta este. No sé exactamente qué número de video es este, pero quisiera invitarlos si por primera vez está viendo este video, sepa que hay anteriores a este varios que son importantes o que es importante que usted los vea en orden para que pueda entender el tema que estamos desarrollando acerca del arrebatamiento de la iglesia y la venida de Cristo. Ok, y precisamente vamos a ir a ese tema porque lo he tocado en los otros videos, pero no he ido específicamente a él. Hay un pasaje en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, bueno, he explicado en los otros videos, tal vez por encima, de que la iglesia de Tesalónica, y usted lo puede estudiar en el libro de los Hechos y también lo puede estudiar en cartas como Segunda de Corintios, Primera de Corintios también, de cómo la iglesia de Tesalónica fue la iglesia, por lo menos de las iglesias que tenemos aquí en el Nuevo Testamento, la iglesia más perseguida. Por supuesto, vinieron otras iglesias más adelante y en otras latitudes que fueron muy perseguidas, pero la primera de las iglesias que vemos teniendo problemas de persecución fue la iglesia de Tesalónica. Y tanto que el apóstol Pablo tiene que salir huyendo de ese lugar, se fue para Berea, lo persiguieron hasta Berea, de Berea tuvo que salir huyendo para Atenas y luego fue cuando ya llegó a Corinto. Tuvo que mandar a Timoteo eh, para que se encargara de, de los tesalonicenses, de terminar de enseñarles, etcétera. Y entre esas eh, instrucciones están estas cartas, porque ellos piensan de que Cristo ya está cerca de venir, porque la enseñanza de Jesús en los evangelios fue que antes de su venida, antes de su manifestación por su iglesia para librarla del tiempo, del día del Señor, de la ira de Dios, la iglesia iba a pasar por tiempos de gran tribulación. Y los tesalonicenses están pensando eso y creen que por estar pasando esta situación es muy probable que Cristo venga pronto. Entonces Pablo tiene que escribir las cartas para decirles que todavía no, que tienen que pasar situaciones, que tienen que darse señales, que tienen que haber acontecimientos que tienen que cumplirse primero. Pero cuando llegamos aquí al capítulo 4, y quiero empezar por este pasaje porque este es el pasaje, como les dije en el primer video, creo, este es el pasaje más claro del Nuevo Testamento, donde nos menciona el arrebatamiento de la iglesia, que la iglesia va a ser arrebatada y cómo va a pasar eso, en qué orden y también me gusta cómo lo llama el apóstol Pablo. Quisiera que viéramos, eh, vamos a ver, primero quiero que veamos dos versículos ahí mismo en Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el eh, versículo 19, dice, hablando del deseo que tiene el apóstol Pablo, estar con ellos, etcétera. Les dice el versículo 19, 2:19, pues, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo y corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Noten el término el Señor Jesucristo en su venida y vean que menciona una venida, porque un sistema teológico como eh, tengo que mencionarlo, lamentablemente, el dispensacionalismo pretribulacional ha, ha inventado, porque es un sistema teológico, no eso no está en la Biblia, no lo dice así la Biblia, ha inventado que hay varias venidas de Cristo, o que la venida de Cristo se divide en dos etapas, o que la venida de Cristo es una por su iglesia y otra con su iglesia, etcétera. Tantas cosas que se han dicho. Pero la Biblia nos dice, y este es el propósito de este video, de que la venida de Cristo es una. Y esa una es cuando venga por su iglesia. Aquí lo va a mencionar más claro el apóstol Pablo. Estamos viendo este pasaje, la venida de Cristo en su
perdón, no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, cuando Él venga por nosotros. Luego más adelante, en el capítulo 3, en el versículo 13, dice, que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos es cuando venga por su iglesia. Él va a venir con sus santos, aquellos que murieron en Cristo. Lo va a explicar en el versículo 14 del capítulo 4, para recibir cuerpos glorificados, resucitados de los muertos, para estar siempre con el Señor. Pero mire, otra vez dice en la venida, es una venida. Y vamos al pasaje más claro, vamos a leer versículo 15, capítulo 4, versículo 15, porque este capítulo 4, versículo 15, versículo 16, los que siguen, nos están enseñando que realmente la venida de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia. Mire lo que dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor, no precederemos, o sea, no nos adelantaremos a los que murieron, a los que durmieron, los que murieron. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Resurrección de los justos, ¿verdad? Ahorita vamos a leer 1 Corintios capítulo 15 y vamos a ver eso. Los muertos en Cristo resucitarán primero, esto es el arrebatamiento. El Señor mismo, el mismo Jesús con voz de mando y voz de trompeta, va a descender del cielo. Va a llamar a los muertos para que resuciten. Y el versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Arrebatamiento, ahí está. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Acaba el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, acaba de especificar aquí que el día del arrebatamiento, lo que va a pasar, primero los muertos en Cristo resucitarán, luego nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados para estar con el Señor. A eso que es el arrebatamiento le llamó en el versículo 15 la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el día que nos vamos a reunir con Él en el arrebatamiento. El apóstol Pablo le llama al día de la reunión con Cristo la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida de nuestro Señor. Y lo mencionó en los versículos que les dije antes de Primera Tesalonicenses. Y todavía hay otro versículo aquí en Primera Tesalonicenses. Está en el capítulo 5, versículo 23. Dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una venida, una venida. Y la venida es el arrebatamiento de su iglesia. No hay dónde perderse, no hay pasajes más claros para decirnos que el arrebatamiento de la iglesia es una venida, cuando Él aparezca en los cielos para llamarnos desde allá, arrebatarnos, sacarnos de este mundo para luego, como dice a partir del versículo capítulo 5, ahí en Primera Tesalonicenses, se derrame sobre los otros, que no somos nosotros, la indignación del Señor en el día del Señor, como lo dice versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Este es capítulo 5, versículo 2. En otra ocasión, en otro video, vamos a analizar ya más de cerca esto, porque vamos a hablar del punto de como ladrón en la noche. Eso vamos a explicarlo bien para que se entienda. Otro término muy mal entendido por los cristianos. Pero vamos a segunda de Tesalonicenses, porque aquí todavía sigue siendo claro el apóstol Pablo
para enseñarnos de que el arrebatamiento de la iglesia es la venida de nuestro Señor. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 1, segunda de Tesalonicenses. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Se da cuenta? Nuestra reunión con Él es el arrebatamiento. Esa es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que la Biblia hable de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida de Cristo es el arrebatamiento. Porque ahorita vamos a ver a los evangelios, específicamente o más específicamente Mateo 24, donde hay, no sé, tal vez uno, dos, tres, cuatro, cinco, unos 5 versículos en Mateo 24 donde Jesús habla de su venida. Y como hemos querido sacar a la iglesia de Mateo 24 y no hemos querido aceptar de que Mateo 24 está hablando del arrebatamiento de la iglesia porque tenemos conceptos teológicos que nos han metido en la cabeza, que nos impiden ver la realidad de que Mateo 24 habla de un arrebatamiento, cuando Cristo aparezca y el resplandor de su gloria aparezca en los cielos y mande a sus ángeles a recoger de los 4 puntos cardinales a los hijos suyos. Luego vamos a entrar más en detalles. Pero por ahora miren lo que dice ese pasaje con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo en nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Si alguno está viendo este video por primera vez, no ha visto los otros videos, le recomiendo que vaya al video número 1 y vea todos los demás en orden. En el video número 1 enseñamos de qué se trata, en el 1, en el 2 y hasta en el 3. ¿De qué se trata esto del día del Señor? ¿Por qué habla de la venida del Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él y el día del Señor? Para que luego usted lo entienda mejor. Quiero ir a otro versículo. Está en 1 Corintios 15, porque el apóstol Pablo, hablando de este capítulo, el capítulo, famoso capítulo de la resurrección de los muertos, que está en 1 Corintios capítulo 15, una apología o una defensa de que realmente hay resurrección de los muertos, nos da unos versículos muy lindos, como dice ahí 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 20. Mire lo que dice: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Habla de resurrección. Y mire, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, ¿dónde o cuándo? En su venida. Otra vez, una venida singular. Y aquí está hablando de que el día del arrebatamiento, los muertos en Cristo van a resucitar primero, dijo 1 Tesalonicenses 4. Ahora Pablo lo está diciendo otra vez. Va a haber resurrección. La primera resurrección es Cristo, que es las primicias. Luego los que son de Cristo, los cristianos que murieron, van a resucitar en su venida. ¿Y cuándo es su venida? Según 1 Tesalonicenses capítulo 5, capítulo 4, perdón, y 2 Tesalonicenses capítulo 2. Esa es su venida, el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, veamos otros versículos, por ejemplo, 1 Timoteo 4:7, 1 Timoteo 4:7, el apóstol Pablo hablando acerca de su muerte, y quiero, tal vez este video lo vamos a extender un poquito más que otros. 1 Timoteo, dice, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, dice así. Versículo 8, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida, una venida, cuando venga por su iglesia, el arrebatamiento. Ahí, de eso está hablando el apóstol Pablo aquí. Santiago 5:7, vamos a ir a Santiago 5:7, así rápidamente.
para que no se nos haga muy largo el video. 5:7, dice Santiago. 5:7, 5:8. 5:8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuántas venidas? Una, es cuando venga por su iglesia para llevarnos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo, ya que estamos ahí cerca, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, 2, 28. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, es Jesús que se manifieste en los cielos, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Cuántas venidas? Su venida es cuando venga por su iglesia. Lo que quiero que vean, y ese es el propósito de este video, es que su venida es el arrebatamiento. Su venida siempre tiene que ver, o cada vez que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla de su venida, está estrechamente relacionado con el arrebatamiento de la iglesia. Más claro no puede ser. Entonces, eh, así podemos leer también 1 Pedro capítulo 3. No lo vamos a leer ahorita porque quisiera que fuéramos al Evangelio de Mateo para que veamos por lo menos los versículos. Así lo leamos tal vez sin mucho detalle, pero lo leamos y dejemos que el Espíritu Santo nos convenza de todas aquellas enseñanzas que han dicho o han hecho y que quieren que la iglesia de Cristo no acepte de que estos versículos son para nosotros. Todo, Mateo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13. La pregunta de los discípulos en Mateo 24:3 es, él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de qué? De tu venida. Según la explicación del Nuevo Testamento que acabamos de ver específicamente del apóstol Pablo, su venida es el arrebatamiento de la iglesia y la resurrección de los muertos. Entonces ellos le están preguntando y él va a responder de su venida, que es solo una. No hay dos, ni hay una, o hay una venida dividida en dos partes, ni tres, ni cuatro, no sé. Solo una, y es el arrebatamiento. Vamos a ver más versículos. Entonces, el capítulo también 24, el versículo 27, dice, porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será, o así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir de que todo lo que va a narrar a partir de aquí va a tener que ver con el arrebatamiento. Antes de estos versículos habló de la gran tribulación. Y luego va a hablar entonces de la venida de Él. ¿Para qué va a venir Él? Para librarnos de la ira que viene. Si no ha visto el video anterior, véalo para que usted pueda comprender bien la diferencia entre la ira de Dios y la gran tribulación. Son dos cosas diferentes, son dos cosas aparte. Ok, sigamos leyendo. Mateo capítulo 24 también, pero versículo 37. Dice Jesús. Leamos desde el 36. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida, una venida, la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Y note arrebatamiento aquí, versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada, la otra será dejada. Y luego dice Jesús, velad, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Es una venida. Ellos tenían bien claro que era una sola venida, y esa venida es el arrebatamiento de su iglesia, aunque muchos no lo quieran aceptar. Mateo, Marcos y Lucas están describiendo en sus evangelios lo que Jesús mismo les explicó de los señales que iban a venir antes de que Él regresara a la tierra y qué iba a pasar cuando Él iba a regresar.
Y por si alguno tiene duda de que estos versículos estén hablando del arrebatamiento de la iglesia, hay un pasaje en Lucas capítulo 21. Los invito y con este terminamos este video. Lucas capítulo 21 es uno de los pasajes que arroja más luz y más claro con respecto a estas cosas. Lucas capítulo 21 viene hablando de las señales antes de el arrebatamiento de la iglesia, o sea, su venida. Y entonces dice el versículo 25, note el contexto: entonces habrá señales en el sol, la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá, esa es la venida, en una nube con poder y gran gloria. Paro ahí para hacer un paréntesis. El, el dispensacionalismo pretribulacional enseña de que esto que está aquí hablando es cuando Cristo venga aquí a la tierra después de la semana 70 de Daniel, que ellos llaman los 7 años de la gran tribulación, que está mal llamado, así no es bíblicamente. Ellos dicen que ahí es cuando Cristo venga, lo relacionan con Apocalipsis 19, cuando Jesús viene en caballo blanco, etcétera, etcétera. Nada más lejos de la realidad. Aquí está hablando de cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Y cómo sabe usted eso, Pastor Alan? Por lo que sigue diciendo. Jesús le dice a sus discípulos, versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿cuáles cosas? Las que acaba de hablar todo el contexto anterior. Cuando esto empiece a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, le dice a sus discípulos, porque vuestra redención está cerca. Ah, no, que no iban a haber cristianos en ese tiempo, según los pretribulacionistas. Por supuesto que no. Aquí está hablándole a los discípulos, a ellos y a cualquier cristiano que esté leyendo, que cuando veamos estas cosas es el día de nuestra redención. ¿Qué quiere decir con el día de nuestra redención? Según el Nuevo Testamento, el día cuando seamos, nuestro cuerpo sea redimido, nuestro cuerpo sea eh, glorificado y nosotros entonces seamos arrebatados y recibidos por el Señor en el aire para estar siempre con el Señor. Ese día, más bien hay que levantar la cabeza, aunque todo el mundo se llene de terror, se llene de miedo por lo que está pasando. Cuando lo veamos al Señor en el cielo manifestándose, sabremos que ese es el día de su venida y más bien desearemos que Cristo nos lleve y nos levante cuando otros más bien quieren esconderse. Ese es otro tema y vamos a tratarlo en otro de los videos. Porque otra de las falsas enseñanzas que hemos recibido es que el arrebatamiento de la iglesia nadie lo va a ver, será en secreto. Y eso nada más lejos de la verdad que eso. La Biblia enseña que el día de la venida de Cristo, el día del arrebatamiento, el mundo entero se dará cuenta. Será el día de la manifestación de los hijos de Dios, dice Romanos capítulo 8. Eso está para otro video. Que Dios los continúe bendiciendo.